Bienvenido, bienvenida. Este es un tiempo de búsqueda, palabra y propósito. Escuchas Clamor por mi nación en la voz del pastor Carlos Luna. Hola, les saludamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta su emisora HCJB2, que se transmite desde la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Este es su programa Clamor por mi nación, que lo dirige su hermano y amigo Carlos Luna. Y como todos los días, había una bendición sacerdotal para el pueblo de Dios y para todos los hogares de las familias del pueblo de Dios. Y esta bendición sacerdotal Dios se la entregó al sumo sacerdote Aarón para que la distribuya a través de los jefes de las casas paternas, padres y madres de familia, para que muy en la mañana, imponiendo sus manos sobre sus hijos y seres queridos, les digan: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre vuestros hijos, y yo los bendeciré. Y bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Dios te bendiga. Qué lindo es cuando podemos cuidar esta bendita herencia que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos y seres queridos, para que se cumpla la palabra de Dios que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. De igual manera el salmista David, allí en el reposo de la noche después de una ardua labor en el día, encomendaba su sueño a Dios y le decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esa es la confianza de Dios para cada una de nuestras vidas, en que tenemos en Él paz y seguridad. Y hay una cita bíblica en el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 35 al 39 que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué linda palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados, en el libro de Éxodos, capítulo 4. Y vamos a ver los versículos 24 al 26. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Dios añada bendiciones a su santa, bendita y eterna palabra. Bueno, si le pusiésemos un título a esta meditación, podríamos ponerle: cumpliendo una deuda pendiente. Cumpliendo una deuda pendiente. Para poder entender esto, tenemos que entrar a una pequeña historia con relación a esto. Resulta que Moisés, después de que Dios lo llama, después de que él obedece a aquel llamado para ir a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, que necesitaban salir de ese lugar porque ya se había cumplido el tiempo de los 400 años de esclavitud y tenían que salir por este cumplimiento profético después
de estos 400 años. Y Dios llama a Moisés y Moisés obedece, y justamente él, antes de entrar a Egipto para hablar con Faraón, va a una posada a pasar la noche antes de entrar a Egipto para hablar con Faraón, justamente con su esposa Séfora y su hijo aproximadamente de unos 12 años de edad. Pero ¿qué resulta? De que todavía no se había dado la ley de que todo niño tenía que ser circuncidado, y Moisés no lo había hecho todavía. Y esta era una deuda pendiente que Moisés no había cumplido, porque en el pueblo hebreo, antes que se dé la ley, ya había esta costumbre por causa de la higiene de que los niños máximo hasta los 8 años tenían que ser circuncidados, porque de 8 a 12 años venía el periodo de la pubertad del niño y por cuestiones de salud tenían que ser circuncidados. ¿Y qué pasa? Que estando dormido Moisés, al no circuncidar a su hijo, Dios quiso matarlo, según dice la Biblia. Salió a su encuentro para matarlo. Pero Séfora, su mujer, que sabía lo que estaba pasando, tomó un pedernal, es decir, un cuchillo, y corrió hacia el niño y lo circuncidó. Y ahí le dijo a su marido que él era carne de su carne, y por causa de que Dios había llamado a Moisés para este trabajo, ella tenía que hacer eso porque también amaba a su marido, porque Dios se lo podía llevar por causa de esta deuda pendiente que tenía Moisés y no había cumplido. Ahora, Moisés, antes de que sea llamado, sabemos su historia de que él era hijo de la hija de Faraón, porque según el derecho sucesorio que se publicó aproximadamente en los años 1774, antes se había publicado ya en Babilonia esta ley por un hombre llamado Amurabit, y todos los derechos de la hija mayor de Faraón pasaban a Moisés, y Moisés fue instruido en todas las leyes, en toda la filosofía, en la matemática, en toda la ciencia, y también era un guerrero militar, porque quien iba a suceder, quien iba a ser el próximo faraón de Egipto, era Moisés y no Ramsés. Y Moisés quería hacer las cosas a su manera. Moisés se dio cuenta de que su vestimenta era egipcia, pero su corazón era hebreo, y tenía que estar del lado de ellos. Y cuando vio castigar a un egipcio, a un hebreo, él mató al egipcio y huyó, porque quiso hacer la obra de Dios con sus propias manos. Pero no es así. Esto no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ahora conocemos nosotros que todas estas cosas se dieron con Moisés, porque Moisés se instruyó para gobernar. Y Moisés, quizá él no sabía la magnitud de la grandeza del ministerio que tenía que llevar. Ahora, Moisés tenía que saldar esa cuenta. Tenía que él buscarle una solución a esa cuenta pendiente que tenía con Dios de no haber circuncidado a su hijo. Y eran 2 sus hijos al cual no había circuncidado. Si Moisés iba a liberar al pueblo hebreo, él no tenía calidad moral, él no tenía credibilidad, porque había fallado. Tenía que él saldar esta cuenta con Dios, y por eso Dios fue al encuentro. Ahora, la historia es muy bonita, muy linda. ¿Cómo la trasladamos a nosotros? ¿Cómo hacemos de que nosotros podamos examinarnos y decir: Señor, ¿qué es lo que obstaculiza que yo pueda establecer tu reino y comunicar a muchas personas que formen parte de este reino para que sean liberados de la muerte de este mundo, de la esclavitud de este mundo, y llevarlos a la vida eterna en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque ya está pagada la deuda? Y yo pregunto, ¿cuál es nuestra deuda con Dios? ¿Qué es lo que nosotros nos impide servir a Dios?
¿Qué es lo que no hemos saldado nosotros en nuestra vida? ¿Hay acaso alguna situación compleja y difícil que tanto nos esforzamos por servir a Dios y no logramos los objetivos? ¿Qué sucede? ¿Acaso no nos acordamos que hay un pasado que no lo hemos saldado, que no hemos hecho algo por solucionar este problema? Yo les contaba que tuve la oportunidad de asistir a una conferencia mundial de misiones en Canadá. Y el pastor donde yo fui nos invitó a aquella iglesia que se llamaba Catch the Fire, es decir, agarrando el fuego. Una iglesia, un grupo de iglesias que apoyaban las misiones a nivel mundial. Y tuve la oportunidad de escuchar a un misionero húngaro, que él daba su testimonio. Yo anteriormente quizás se los dije, pero lo voy a parafrasear. Este misionero contaba a todos los pastores, aquella multitud de pastores en ese auditorium, porque ellos dan como especie de referencia de sus trabajos que hacen. Pero él dio un testimonio y él contó diciendo: nosotros con mi familia vivíamos en un lugar apartado, como en una especie de una pequeña hacienda. Un día vinieron, dice, los comunistas y raptaron a mi hermana de apenas 16 años para que preste servicios sexuales a estos hombres que vivían haciendo daño a todo el mundo. Y raptaron a mi hermano de 17 años para instruirlo en las milicias, asesinar personas y hacer daños a otros. Y esto, dice, impactó tanto mi vida que me desboroné moralmente. Pero no pasó mucho tiempo que vinieron otra vez acusándonos que servíamos nosotros al capitalismo. Y este joven dice que su padre se quiso resistir al robo de sus cosas que tenían para dar de comer a estos hombres que vivían en las montañas delinquiendo. Y ellos lo mataron fríamente, le dispararon. Mi mamá, él decía, yo era apenas un niño de 12 años, 13 años, y mi mamá corrió donde él para tratar de auxiliarse, llorando desesperadamente. También la mataron a ella. Y yo tuve miedo, dice, me dio una situación difícil, una confusión, no sé, una histeria de ira, de enojo, de conflicto interno. Y solamente lo que hice fue correr, hasta que yo me cansé y me dormí junto a una carretera, decía este misionero que ya era adulto. Y de pronto, dice, llegó un convoy de la ONU y me recogió y me llevó a un albergue. Y yo les dije a ellos que murió mi papá y mi mamá, lo mataron y mis hermanos fueron secuestrados. Y él se crió en este albergue cristiano con una ira, un resentimiento de algún momento encontrar a estas personas y también asesinarlas por lo que hicieron. Pero este misionero contaba de que a medida que fue creciendo, ya siendo un joven de unos 22, 23 años, dice él que escuchó un mensaje que decía: si tú no perdonas, Dios tampoco te perdonará a ti. Y esto le impactó. Y toda esa idea que tenía de rebeldía, de coraje, de deseo de venganza, él se arrodilló y hizo una confesión a Dios diciéndole: Señor, permíteme servirte, permíteme encontrar a estas personas para predicarle el evangelio, no matarlos como antes yo pensaba hacerlo. Permíteme, Señor, poder ser un testigo de tu palabra y quítame este odio, esta venganza que he tenido por varios tiempos. Créalo que ese auditorium fue algo conmovedor, el testimonio que este misionero húngaro conversó. Y a veces nosotros tenemos que examinarnos y decir: bueno, ¿acaso yo guardo un rencor contra papá, contra mamá, que nos abandonó, que nos dejó, que sufrimos el frío de la soledad, la desesperación, el vejamen? Estas cosas a veces se guardan y no somos curados. Y debemos ser curados en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Deseamos servir a Dios, deseamos hacer su voluntad. Y lo único que puede hacer es que perdonemos y también nosotros nos perdonemos a Dios, curar toda herida y poder ser útiles en el reino de Dios.